En este videomaterial se explica lo que es un amplificador operacional configurado como no inversor. Este amplificador tiene la característica que la resistencia de entrada en función con la resistencia de salida se ponen en paralelo. Matemáticamente es simplemente resolver una ecuación de paralelos donde la ganancia automáticamente me queda RF por RI entre RI, el proceso ya simplificado. Estas resistencias porque se analiza tanto la impedancia de entrada como la impedancia de salida. Para nuestro fin, vamos a tomarlo de la siguiente forma. La ganancia de voltaje será igual a V entre VI y que será igual a 1 más RF entre RI. Punto. El VO va a ser igual al VI multiplicando a dicha ganancia a V, lo cual sería 1 más RF entre RI. Si lo vemos en el despeje de las ecuaciones matemáticas, como lo tenemos, hemos dicho que el amplificador operacional no inversor analiza tanto la entrada como la salida, lo cual da que su ganancia de voltaje sea igual a RI entre RI más RF entre RI. Aquí es donde saca una constante, nosotros sacamos la constante de que la ganancia RI entre RI me da 1 más RF entre RI. El despeje matemático no lo realizo porque puntualizo, esto es lo que me interesa, el AV y lo que significa. Recordemos que AV también va a ser igual al VO entre VI, lo cual al asociarlo me quedaría así, 1 más RF entre RI. Despejo, VO va a ser igual a VI, que estaba dividiendo, por 1 más RF entre RI. Ahora, en este caso, esta es la ecuación fundamental. Para nosotros, tenemos que tener claro de que el amplificador operacional como no inversor, si queremos definirle una ganancia en veces, vamos a hacer un ejemplo muy bonito. Si tengo que RF es igual a un K y que RI es igual a un K y que el voltaje de entrada es igual a 3 voltios, entonces ¿cuánto sería el AV, o sea la ganancia, en veces? ¿Y cuánto sería el voltaje de salida en voltios? Primero empecemos con el AV. El AV, como he dicho, era igual a 1 más RF entre RI. ¿Correcto? Entonces esto es 1 más 1 kilo ohm entre 1 kilo ohm. Kilos con kilos se cancelan. Entonces 1 entre 1, 1. AV va a ser igual a 1 más 1 en veces. O sea que esto sería AV igual a 2 veces. Va a ser una ganancia de 2 veces. Y en este caso el VO va a ser igual al VI por AV. Entonces VI para nosotros será 3 voltios por 2 veces 3 por 2, 6. El VO va a ser igual a 6 voltios. La palabra a veces no se pone ya que se asume que no tiene unidades. Eso es nada más para conceptualización teórica. Vamos al ejercicio y vemos lo siguiente. Acá tengo una fuente de 3 voltios, tengo una resistencia de entrada de 1K, otra de realimentación, o sea, feedback, por eso RF, resistant feedback, y la carga. La carga puede ser cualquier valor, eso no nos interesa. Entran 3 voltios por la terminal no inversora, por eso se llama no inversor. La resistencia de entrada, el paralelo y la resolución dice que es de 2 veces, entonces 3 por 2, 6. Acá tenemos los 6 voltios. Si el voltaje fuera negativo, simplemente menos 3 por 2, menos 6 veces. Eso es lo que tenemos.
La corriente de salida es la relación del voltaje de la carga entre la resistencia de la carga, lo cual 6 voltios entre 1K son menos 6 miliamperios. Logramos tener este voltaje por la simetría de las fuentes, que es más menos 15 voltios, que ya se ha explicado claramente que es el tope de trabajo ordinario para no llevarlo al tope máximo, que es más menos 18. La tierra virtual, menos 1 voltio, o sea, debería ser 0 voltios, pero digamos lo que ahí está directamente. Este es el voltaje que se entra por acá y el voltaje después que vamos a ver reflejado de aquí para acá, a la salida. Es importante, bueno, entender otro ejercicio. Vamos a hacerlo acá. Voy a borrar mi lienzo y digo lo siguiente: si tengo un amplificador con una resistencia RF igual a 4 kilo ohmios y quiero una ganancia de 8 veces y tengo una entrada VI igual a 50 milivoltios, ¿cuánto vale el VO y cuánto vale RI? Entonces la consulta se haría de la siguiente forma: AV es igual a 1 más RF entre RI, o AV es igual a VO entre VI. Y ahí tendría una solución bastante interesante. ¿Por qué? Porque el VO va a ser igual a AV por VI. Entonces VO va a ser igual a 8 veces por 50 milivoltios. Esto me da que VO equivale a 400 milivoltios. 8 por 5, 40, y el 0 lo bajo. Ahora sí, ¿cuánto vale la resistencia RI? Entonces yo ya sé que sustituyendo acá, despejando, me queda lo siguiente. Voy a hacerlo acá: AV menos 1 va a ser igual a RF entre RI. Como RI está dividiendo abajo, pero aquí esto es una constante, puedo poner entre paréntesis, esto va a ser una constante, me dice entonces que RI va a ser igual a RF entre AV menos 1. Entonces RI va a ser igual a, y dice 4 kilo ohmios dividido entre 8 menos 1. RI es igual, y entonces aquí ya sí uso la calculadora, porque sería 4K entre 7. 4K dividido entre 7 me da 571 ohmios punto 43. O sea, voy a poner una RI 572 ohmios para que no se vea mal. Aproximadamente 572 ohmios. Entonces vengo al circuito que ya teníamos montado y digo lo siguiente: esta resistencia va a valer 4K, esta va a valer 572 ohmios, ¿verdad? Ojo. Y esta fuente es de 50 milivoltios. Voilà, 400, aquí lo tenemos. Vamos a correr un poquito más esta fuente. 407,83 milivoltios. Y la resistencia RI y la resistencia 4K. Eso quiere decir que sí funcionó. Está amplificando, ¿cuántas veces? Me está amplificando 8 veces. Aquí hay algo muy importante. Nosotros, con base a los datos que tenemos, podemos decir cuánto se amplifica, cuánto no se amplifica. Por ejemplo, si me dicen que voy a hacer un ejercicio al revés, me dan ahora RF vale 25K
RI va a valer 5K. Y dice que el voltaje de salida que se necesita va a ser, en este ejemplo, 7 voltios. Entonces, ¿cuánto vale VI y cuánto vale AV? Son las dudas técnicas que tenemos. Despejamos y vamos a ir haciendo los casos. Entonces, AV es igual a la resultante de 1 más RF entre RI. AV será igual a 1 más 25 kiloohmios dividido entre los 5 kiloohmios. Kilos con kilos se van. 25 entre 5 me da 5. Entonces AV es igual a 1 más 5. Entonces AV es 6 veces. Y VO, ¿cuánto vale? 7 voltios. Entonces, ¿cuánto vale AV? Vale 6. Entonces, recuerde la ecuación para que despeje fácil. AV es igual a VO entre VI. Como VI es la incógnita, pasa arriba a multiplicar y el otro pasa abajo a dividir. VI es igual a VO entre AV. Esto me da que VI tiene que valer 7 voltios dividido entre 6 veces. Esto dice que es VI igual a 1.16 periódico, o sea, 1,17 voltios aproximadamente, 1,16 periódico. Entonces vengo aquí a la fuente y digo RF vale 25K, esta resistencia vale 5K, ojo, 5K, y este vale 1,117, pero voltios. Ahí está, voltios. Dice que 1,17 voltios ingresan al amplificador operacional, 25 y 5, y a la salida tengo 7.06. Ese es el redondeo casi ahí. Si le pusiera a 1.16 periódico, que era el periódico 16, entonces nos pongo así, me casi los 7. 0. Entonces por eso 1.17, para que sea más exacto. Si fuera negativo el voltaje, simplemente démosle acá el signo de menos en nuestro simulador, o se le da vuelta a la fuente. Lo correcto es darle vuelta a la fuente. Y ahí lo tenemos, menos 7 voltios, perdón, a la salida, y la ganancia, como se explicó en el ejercicio, que es para nosotros 6 veces. Espero que quede claro lo que es el amplificador operacional, como no inversor, no está invirtiendo. Vean que si entra negativo, sale negativo. Si entra positivo, sale positivo. Eso no está invirtiendo. Y el factor de ajuste de la ganancia de 1 más RF entre RI, para que lo vean en los cálculos. Démosle le gusta al video, porfa, y en el próximo video estaremos explicando diferenciales e integradores.